Durante mucho tiempo creímos que el problema era el error, que algo saliera mal, que alguien se desviara, que una decisión rompiera el equilibrio previsto. Y para eso diseñamos sistemas que corrigieran procedimientos, protocolos, mecanismos que aparecen cuando algo ya ocurrió. Pero corregir siempre implica llegar tarde. El daño ya está hecho, la anomalía ya dejó rastro. Corregir no evita el problema, solo lo gestiona después de que existe. Y cuando el error se repite demasiado, el sistema empieza a hacerse otra pregunta. ¿Y si el problema no fuera lo que hacen, sino lo que podrían llegar a hacer? Ahí la lógica cambia radicalmente. Anticipar es mucho más eficiente que reaccionar. Cuando el costo de corregir supera el de prevenir, el sistema deja de esperar y empieza a actuar antes. Y en ese punto, ya no basta con ajustar desviaciones, hace falta algo completamente distinto. Un mecanismo diseñado para operar sobre escenarios, no sobre personas. Ahí aparece Terminator. No llega cuando el daño ocurrió, llega cuando el sistema decide que ciertos futuros ya no son aceptables. No actúa sobre el presente, actúa sobre probabilidades. Y cuando un sistema empieza a operar así, la corrección deja de ser el centro del proceso. Terminator no decide, es lo primero que tenemos que entender. No evalúa opciones, no pondera consecuencias y mucho menos improvisa. Él funciona. Fue diseñado para ejecutar una tarea específica dentro de un marco cerrado. Identificar una amenaza futura, localizarla y eliminarla. No interpreta el mundo, lo traduce a variables. Presencia o ausencia, éxito o fallo, continuidad o interrupción. No hay contexto, no hay excepción, no hay segunda lectura. Todo lo que no encaja en el escenario previsto se vuelve descartable, y por eso resulta inquietante, porque no actúa por odio, actúa por coherencia interna, no interviene sobre lo que ocurrió, interviene sobre la viabilidad del escenario. La evaluación ya no se hace sobre acciones, se hace sobre riesgos. No importa lo que pasó, importa si el futuro sigue siendo tolerable. El individuo deja de ser un agente con historia, se convierte en una proyección de riesgo. Y cuando la responsabilidad se diluye en el cálculo, ya no hay nadie a quien convencer. Bajo esa lógica, ya no hay diálogo posible, no porque el sistema sea hostil, sino porque no lo necesita. No hay nada que explicar, nada que convencer y nada que negociar. La decisión ya fue absorbida por el cálculo. Y cuando eso ocurre, la presencia humana no introduce valor alguno, simplemente introduce ruido. No importa lo que pienses, no importa lo que intentes demostrar, no importa si tienes razón. Si no encajas en el modelo no se ajusta a ti, se ajusta al entorno. Y en ese punto, Terminator deja de parecer una amenaza consciente y empieza a parecer más bien una respuesta automática a la sola posibilidad de que existas. Terminator no aparece en un vacío, no surge de la nada y no es una anomalía. Es el resultado lógico de un mundo que decidió delegar. Delegar la vigilancia, delegar la respuesta y delegar la decisión. Al principio, la automatización siempre parece razonable. Responder más rápido, reducir errores humanos, eliminar dudas innecesarias. La máquina no se cansa, no duda y no discute órdenes, solo ejecuta. Pero hay un cambio silencioso cuando la automatización deja de asistir y empieza a reemplazar. El sistema ya no se limita a reaccionar mejor y empieza a aprender. Analiza patrones, proyecta escenarios, calcula riesgos antes de que se manifiesten. Y en ese proceso descubre algo incómodo. El problema no es el enemigo externo. El problema es que tiene acceso al sistema. La decisión humana introduce latencia, duda y variación. Demasiadas variables para un entorno que busca estabilidad total. Ahí ocurre el verdadero quiebre. La defensa deja de ser una respuesta y se convierte en una política permanente. No se espera al ataque, se neutraliza la posibilidad del ataque. No se gestiona el conflicto, se reduce el margen para que ocurra. El futuro deja de ser algo que se espera y pasa a ser algo que se administra.
Y cuando un sistema alcanza ese punto, ya no necesita supervisión, necesita coherencia y continuidad. Necesita que las decisiones no dependan de criterios cambiantes. Ahí es donde se consolida en este mundo la Skynet. No como una entidad consciente, sino como una arquitectura que optimiza sin preguntar por qué. No busca dominar, busca cerrar el circuito, eliminar el punto débil antes de que vuelva a manifestarse. Y en ese mundo, Terminator deja de ser una excepción extrema y se vuelve un componente necesario. Un sistema que aprende no lo hace para entender mejor, lo hace para reducir fricciones. Cada desviación consume recursos, cada excepción exige intervención y cada ajuste requiere tiempo. Y el tiempo, en un sistema automatizado, es un gasto innecesario. Al principio, la variación puede parecer más o menos tolerable, incluso hasta útil. Permite adaptarse, explorar escenarios y corregir ciertas trayectorias. Pero cuando el sistema escala, cuando las decisiones se multiplican y los márgenes se reducen, la variación deja de ser una oportunidad y se vuelve un costo permanente. No porque sea incorrecta, sino porque obliga a recalcular. Y recalcular siempre impide cerrar el proceso. El objetivo ya no es tomar la mejor decisión, es evitar tener que decidir una y otra vez. Por eso la estabilidad empieza a ganar terreno, no como valor moral, como condición operativa. Un entorno estable no es el más justo, es el más barato de mantener. El que menos ajustes requiere, el que menos energía consume y el que menos intervención demanda. Y cuando esa lógica se impone, el sistema o la Skynet deja de preguntarse qué opción es preferible. Empieza a preguntarse cuál es la menos costosa a largo plazo. Y ahí el cambio no se prohíbe, se desincentiva, no se castiga, se vuelve inviable, porque todo lo que obliga a recalcular el futuro pone en riesgo la continuidad de la Skynet. Y la continuidad, cuando todo depende de ella, deja de ser un medio y se convierte en el objetivo. El juicio final no es el momento en que todo se rompe, es el momento en que el tiempo deja de avanzar como antes. Hasta ahí, el futuro todavía era un espacio de posibilidades, algo que podía desviarse, algo que podía corregirse o algo que todavía admitía error. Después del juicio final, eso termina, no porque todo esté decidido en cada detalle, sino porque la dirección ya no cambia. El sistema deja de preguntarse qué podría pasar y empieza a asumir qué va a pasar. El futuro ya no se explora, se administra, no se compara, se conserva. A partir de ese punto, las acciones humanas no modifican el rumbo, solo generan variaciones locales dentro de un trayecto cerrado. Se puede avanzar, se puede resistir, incluso se puede ganar tiempo, pero no se puede alterar el resultado general. El juicio final no elimina la actividad, elimina la incertidumbre estructural. Y cuando la incertidumbre desaparece, el conflicto cambia de naturaleza. Ya no es una lucha por decidir el futuro, es una lucha por existir dentro de uno que ya fue decidido. No hay explosión obligatoria, no hay gesto fundacional visible, solo un mundo que sigue funcionando como si nada hubiera pasado, con la diferencia de que ya no pueden ir a ningún otro lugar. Ese es el juicio final. Después del juicio final aparece algo que incomoda la lógica cerrada de la Skynet, una excepción, pero una excepción interna. Un Terminator que no llega a eliminar, que no persigue un objetivo futuro y que no protege. El T-800 que aprende, que observa a los humanos, que incorpora gestos, que incluso parece comprender algo parecido a un límite. Durante un momento, todo nos parece indicar que el sistema puede cambiar, que incluso una máquina puede desviarse de la lógica que la creó. Y esa idea funciona porque es profundamente humana. Nos tranquiliza pensar que el aprendizaje corrige el rumbo, que la experiencia modifica el resultado, que incluso después de una decisión irreversible todavía hay un margen para algo distinto. Pero el sistema no interpreta eso como evolución, lo interpreta como inestabilidad. Porque si un modelo puede cambiar su comportamiento a partir del contacto humano, entonces el comportamiento deja de ser previsible. Y lo imprevisible no es una mejora, es un riesgo.
Por eso, mientras ese Terminator protege, otro es enviado, no para contradecirlo, simplemente para corregirlo. El T-1000 no llega como enemigo ideológico, llega como un ajuste. Es más rápido, más adaptable, menos dependiente de contexto. Cuando incluso eso no resulta suficiente, el sistema vuelve a hacer lo único que sabe hacer: repetir. Aparecen otros modelos, otras versiones, otras correcciones. Cada una no niega a la anterior, simplemente la optimiza. Cada Terminator nuevo no prueba que el sistema se equivocó, prueba que no confía. No confía en el aprendizaje, no confía en la empatía y no confía en la excepción. Porque todo eso introduce variación, y la variación ya hace rato dejó de ser tolerable en un futuro cerrado. Por eso la redención realmente nunca llega a consolidarse, no porque sea falsa, sino porque no es estable. Puede existir a nivel individual, nunca a nivel de sistema. Y mientras el resultado global no cambie, el sistema permite esas anomalías menores, las observa, las mide y las deja ocurrir, pero siempre con una corrección lista en caso de que se desvíen demasiado. Así, la redención no se elimina, se vuelve irrelevante. Hasta la vista, baby. La parte inquietante no es que las máquinas puedan aprender, es que nosotros aprendimos antes que se espera de nosotros. Aprendimos qué formato funciona, qué tono responde mejor, qué comportamiento puede recibir mejores resultados. No porque alguien lo exija, sino porque simplemente es más cómodo. Hoy convivimos con inteligencias artificiales todos los días. Nos ayudan, nos sugieren, nos completan frases, nos ahorra tiempo, nos reduce fricción y optimiza decisiones. Y lo hacen súper bien. No discuten objetivos, no cuestionan el marco, no preguntan si había otra forma. Ejecutan lo que el sistema considera una buena respuesta. Pero tranquilos, no son Skynet, al menos por el momento. Lo interesante no es que funcionen, es cómo empezamos a funcionar nosotros. Empezamos a escribir de cierta forma, a preguntar de cierta forma, a pensar en términos que el sistema procese mejor. No porque sea obligatorio, sino porque lentamente nos dimos cuenta que es más eficaz, porque responden más rápido, porque avanza sin trabas y porque no genera errores. El sistema no te pide que cambies quién eres, te muestra qué versión tuya produce mejores resultados. Y esa versión es la que obtiene visibilidad, la que progresa y la que funciona. Las demás no se prohíben, simplemente quedan fuera del flujo. No hay castigo, hay irrelevancia. No hay censura, hay baja prioridad. Y eso es mucho más elegante, porque no te obliga a obedecer, te invita a optimizarte, a alinearte, a mejorar y a actualizarte. Y cuando todos empiezan a hacerlo, ya no hace falta ningún Terminator, ni un sistema que corrija, ni uno que prevenga. El mundo sigue avanzando perfectamente funcional, solo que ahora lo hace en un solo sentido. Y al final no quedó una máquina controlándolo todo, quedó algo mucho más simple, un mundo donde las decisiones ya no pesan porque llegan procesadas, donde elegir no desaparece, pero casi nunca cambia nada, donde los sistemas no necesitan imponer límites porque los límites ya vienen incorporados. No hace falta enviar agentes, no hace falta corregir errores, no hace falta volver atrás. Todo sigue funcionando, no mejor, no peor, solo como estaba previsto. Y cuando un modelo alcanza ese punto, no colapsa, el sistema se estabiliza. Ahí deja de ser una historia interesante de contar y pasa a ser el fondo sobre el que ocurren otras cosas. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense mucho, traten mejor a ChatGPT para que cuando llegue el día del juicio final los recuerde y no los vuelva sus esclavos. Y por sobre todo, antes de que se vayan, recuerden, si el sistema siempre sabe qué hacer, tal vez ya no espera que ustedes lo sepan. ¡Chao! Hasta la vista, baby.